¿Te imaginas una confederación de pueblos nómadas, guerreros y navegantes que atacaron a las grandes civilizaciones del Mediterráneo Oriental en el siglo XII a.C.? ¿Qué motivó sus incursiones? ¿De dónde procedían? ¿Qué consecuencias tuvieron sus acciones? Estas son algunas de las preguntas que rodean el enigma de los pueblos del mar, un fenómeno histórico que aún hoy sigue despertando el interés y la curiosidad de muchos. El nombre pueblos del mar se debe al egiptólogo francés Emmanuel de Rouch, que lo utilizó a mediados del siglo XIX para referirse a un grupo de pueblos que aparecían en algunas inscripciones y textos egipcios hallados en Medinet Habu y fechados a finales del Imperio Nuevo. El faraón Meremta se refirió a ellos como países extranjeros o pueblos de la mar en su gran inscripción de Karnak. Los pueblos del mar eran una confederación heterogénea de pueblos que migraron hacia Oriente Próximo durante el 1200 a.C. Navegaban por la costa oriental del Mediterráneo y atacaron Egipto durante la dinastía 19 y especialmente en el año octavo del reinado de Ramsés III de la dinastía 20. Algunos estudiosos los hacen responsables del hundimiento de la civilización micénica y del imperio hitita a finales del siglo XIII a.C., dando lugar al comienzo de la Edad Oscura. Pero esta hipótesis es controvertida. Existen escasos documentos sobre quiénes eran los pueblos del mar, dónde y cómo actuaron. Por otro lado, los antiguos textos suelen narrar la historia parcialmente. La arqueología puede ayudar a comprender situaciones que pueden contradecir a los textos, pero los datos de excavaciones son escasos en este sentido. El origen de los pueblos del mar no está del todo claro, aunque se han sugerido varias teorías para explicar su expansión y procedencia. Como vimos antes, la más aceptada es la que dice que provendrían de las islas del Egeo y del Mediterráneo. Hacia el final de la Edad del Bronce, en el Egeo comenzaron a aparecer pueblos migratorios que realizaban incursiones en la zona. Posteriormente se asentaban y terminaban asimilados por los pueblos que conquistaron. Algunos autores atribuyen su expansión a causas climáticas, desastres naturales o a los hititas, que impusieron un embargo comercial en la zona oriental del Mediterráneo y la población comenzó a dedicarse a la piratería. Otros autores han intentado identificar a los pueblos del mar con algunos de los pueblos mencionados en la historia y la leyenda griegas, como los aqueos, los danaos, los filisteos, los minoicos, los troyanos o los itálicos. Sin embargo, estas identificaciones son hipotéticas y no hay pruebas concluyentes que las respalden. Los pueblos del mar realizaron varias oleadas de ataques e invasiones por tierra y por mar entre el siglo XIII y el XII a.C. Sus principales objetivos fueron las ciudades-estado cananeas, el imperio hitita, Chipre y Egipto. Sus acciones provocaron el colapso de muchas de estas entidades políticas y culturales, así como el desplazamiento de poblaciones y el cambio de fronteras. Los egipcios dejaron varios registros donde citaban los nombres de los pueblos del mar que se enfrentaron a ellos, así como las batallas que libraron. Algunos de los pueblos y sus hipotéticos orígenes son los siguientes. Denien. Este pueblo fue uno de los que más daños causó, ya que estaba relacionado con el fin de la civilización micénica. La semejanza con el nombre Danaos los relaciona con los aqueos, el pueblo de Aquiles, posiblemente originarios del Peloponeso. Pelesets. La teoría más aceptada es que eran los filisteos, que son nombrados en el Antiguo Testamento, donde se les sitúa procedentes de Caftor, que podría ser la isla de Creta. Fueron los herederos de la cultura cananea y asularon el antiguo Egipto durante el reinado de Ramsés III. Weshesh, uno de los pueblos más discutidos, pues su origen se suele vincular a la ciudad de Troya, llena de leyendas. Podrían ser restos de habitantes de la ciudad que tras su destrucción comenzaron a lanzar incursiones. Los egipcios lograron repeler a los pueblos del mar en varias ocasiones, gracias a su superioridad militar y a la construcción de fortificaciones. Sin embargo, también tuvieron que negociar con algunos de ellos y permitirles asentarse en algunas regiones como Palestina o Siria. Los pueblos del mar fueron un factor determinante en el cambio histórico que supuso el final de la Edad del Bronce y el inicio de la Edad de Hierro. Su impacto fue tal que alteraron el equilibrio político, económico y cultural del Mediterráneo Oriental. Algunas de las consecuencias que se atribuyen a los pueblos del mar son las siguientes: la desaparición o debilitamiento de grandes imperios y civilizaciones como el hitita, el micénico o el egipcio, el surgimiento o consolidación de nuevos pueblos y reinos como los filisteos, los fenicios, los arameos o los hebreos, el desarrollo de nuevas formas de organización social y política como las ciudades-estado o las monarquías, el aumento del comercio marítimo y la difusión de innovaciones tecnológicas como el uso del hierro o el alfabeto, el enriquecimiento cultural y religioso debido al contacto y la mezcla entre diferentes pueblos y tradiciones.
El destino final de los pueblos del mar es otro de los misterios que rodean su historia. Se cree que algunos de ellos se asimilaron a las culturas locales, otros se dispersaron por diferentes regiones y otros desaparecieron sin dejar rastro. Lo cierto es que después del siglo XII a.C. no hay más menciones a los pueblos del mar en las fuentes escritas. Su legado se ha conservado en la memoria colectiva de algunos pueblos, como los griegos o los hebreos, que les atribuyeron un papel protagonista en sus mitos y leyendas. Los pueblos del mar fueron unos protagonistas inesperados y sorprendentes de una época convulsa y fascinante. Su historia nos plantea muchas interrogantes y desafíos para comprender mejor el pasado y el presente del Mediterráneo. ¿Te ha gustado este video? ¿Quieres saber más sobre historias y hechos curiosos? Entonces no te pierdas nuestros videos, donde te contaremos más misterios y curiosidades. ¡Suscríbete ya!